amigos, seguidores del Enlace Regional Informativo, tengan un excelente día. Amanecemos el día de hoy en el Distrito Norte, en uno de los barrios del Distrito Norte del Cantón Esmeralda. Justamente pues vamos hoy a dialogar con el sociólogo Nelson Valencia, una crisis carcelaria. Mi estimado sociólogo, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su óptica al respecto? Buenos días y muchas gracias por el espacio. El tema de las cárceles se ha convertido en una de las mayores crisis del Estado ecuatoriano y hay que entender el por qué lo definimos así como una crisis. Si esa crisis está llevando a un estado de descomposición social, está conllevando a una violencia marcada, está llevando a una inseguridad a los ciudadanos, si está causando la muerte de personas adentro y afuera de los recintos carcelarios, si esa crisis ha tomado una parte del control del Estado, entonces se constituye en una amenaza real, una amenaza muy parecida a cualquier otra amenaza de orden físico, biológico, químico, solo que esta es una amenaza social de dimensionales consecuencias que se convierte en mucho más grave al mirar la frialdad del Estado, al mirar la indiferencia de las instancias del Estado, no necesariamente el gobierno. Entendamos que el Estado lo constituyen una serie de actores institucionales y todos esos actores institucionales, la mayoría tiene una competencia directa con el sistema carcelario. Entonces se hace mucho más grave esa crisis, mucho más compleja, cuando hay una especie de abandono, cuando deja de ser una prioridad visto como centros carcelarios y vistos como que quienes están allí adentro, el hecho de haber cometido un delito, un error de su vida, solamente les toca heredar el abandono, el desprecio de la sociedad, la marginación social, y por supuesto que esa marginación genera unos resentimientos fuertes en el contexto de un individuo al mirar que estoy totalmente abandonado. Entonces imagínense 42.000 ciudadanos resentidos en los centros carcelarios, 40.000 ciudadanos creyendo que la culpa que cometieron no era tan grande como para el tamaño de la sentencia que tiene, centenares o miles de ciudadanos que sienten estar injustamente presos. Y al otro lado usted tiene a un Estado, tiene a la Corte de Justicia, por ejemplo, que su interés, por ejemplo, es mirar cuántos pone tras las rejas para justificar su trabajo, poner su mirada en las pantallas de una televisión y decir que está obrando en nombre de la justicia, cuando es muy posible que muchas de la gente que están ahí sean víctimas de esa injusticia. Y usted se encuentra al otro lado que tiene a un SNAI, por ejemplo, que pone directores y directores que le ponen precio al X pabellón. La penitenciaría tiene 12 pabellones y posiblemente, según las versiones de lo que se dice, cada pabellón de esos le represente un valor económico a los directores de las cárceles. Aquí se conoce que o sea, es todo un sistema el que ha obrado inadecuadamente. Hay que mirarlo al gobierno, sí, como responsable. Pero el gobierno es una instancia del Estado. Pero hay una debilidad del gobierno en este ámbito. Por supuesto que sí hay una debilidad del gobierno, porque el gobierno ha minimizado la fuerza, el impacto de lo que ahí está ocurriendo. Porque el gobierno no ha priorizado a esa como una necesidad, entendiendo que ahí están seres humanos demandantes de derecho y seres humanos que expresan una inmensa sensibilidad que deben ser mirados como grupos de atención prioritaria. De atención prioritaria porque es prioridad su rehabilitación. Entonces, si son totalmente abandonados y acorralados, y ese abandono se siente, pues se expresa. El gobierno es responsable de que haya más cárceles, el gobierno es responsable de que las cárceles sean mucho más apropiadas, mucho más adecuadas, acogedoras, ¿verdad? Que faciliten esa rehabilitación. Cualquiera dirá, pero es que cometieron errores, tienen que estar ahí como chicharrón, como lata en sardina. Sí, esa es la óptica y el pensamiento de mucha gente, pero el pensamiento correcto es entender que esos seres humanos tienen derecho a una rehabilitación y que el Estado tiene la obligación de esa rehabilitación. Pero esa rehabilitación no es manteniéndolos en hacinamiento, pues, no es asfixiándolos. Esa rehabilitación se produce cuando hayan centros deportivos ahí,
cuando hayan talleres de aprendizaje, cuando hayan bibliotecas, cuando el individuo tenga el espacio para la reflexión, para su tranquilidad, cuando las cárceles no se conviertan en el principal centro que está enfermando a esa población con tremendas alteraciones mentales, con problemas psicosomáticos terribles, cuando no sea el Estado que se constituye en cómplice para las esquizofrenias y para la adicción a las drogas, porque en primera instancia puede mirarse como que es el Estado quien permite o que fomenta la venta, el consumo de drogas, de sustancias en los centros carcelarios. O también mirar a que esos estrés de la gente, pasar 24 horas pensando en qué hora me matan, en qué hora me asesinan, cómo me cuido, ¿verdad? No sumarle la sobrepoblación que existe en el área. Eso se llama hacinamiento. Y nadie puede vivir en condiciones de un hacinamiento en una casa que está diseñada para 10 personas y hay 30. Se rompe cualquier tranquilidad y sencillamente lo que los presos viven es un estrés terrible sin ningún tipo de garantías constitucionales. Las garantías constitucionales se sintetizan, se concretan cuando el individuo tiene acceso también a derechos o cuando puede satisfacer necesidades. El estar preso no lo priva de tener una buena alimentación, no lo priva el hecho de tener atención a salud, no lo priva el tener derecho a la educación, tener derecho a la recreación, tener derecho a una visita, tener el apoyo psicológico necesario. Mire, en las cárceles está el que cometió un delito, pero debiera haber todo un seguimiento de casos sociales, debieran haber unos ejércitos de trabajadoras sociales que diagnostiquen realmente toda la vida lo que significa un ciudadano, para de esa manera los psicólogos poder generar unas buenas intervenciones y sobre esa base un plan de vida para cada uno de estos ciudadanos. Iván Abad, ¿tiene usted alguna interrogante para el sociólogo Nelson Valencia? Sí, correcto, sociólogo, buenos días. Bueno, el tema de las cárceles es terrible. ¿Sí me están escuchando en estos momentos? ¿Sí me escucha? Sí, seguro. Fuerte y claro. Decía que el tema de las cárceles es terrible. Los reos están viviendo una crisis, oiga, espeluznante. El ingresar a la cárcel, como usted decía, sociólogo, prácticamente es saber que va a la muerte, ¿no? Eso es lo que se siente por parte de quienes están ahí en esos centros. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que del 1 al 3 de diciembre realizará una visita de trabajo al Ecuador, ¿no? Para analizar la situación que enfrentan los internos del sistema penitenciario del país. Y lo que se ha recomendado, ¿no? Dentro de ese pedido de visita, la cual ha aceptado el gobierno de Guillermo Lasso, es que en esos centros penitenciarios se prevengan brotes de violencia, ¿no? Como, por ejemplo, impedir el accionar de organizaciones delictivas, protocolos para prevenir amotinamientos, incrementar el personal de seguridad y vigilancia, investigar de oficio de manera seria, imparcial, garantizar el acceso a información a las familias. Pero todo eso, el Estado es el que tiene que garantizarlo y ahí no se garantiza absolutamente nada. ¿Qué hacer? Porque otra de las debilidades del actual gobierno es que el sistema de seguridad pública o los funcionarios del sistema de seguridad pública son gente que no tienen la suficiente experticia para enfrentar este tipo. En el gobierno actual ya han existido 8 cambios en ese grupo humano que lidera la seguridad del Estado. O sea, significa que hay una debilidad tremenda. Mire Iván, interesante que usted hace, y yo señalaba hace un momento que alrededor del sistema carcelario hay una lista, un conjunto de responsables que todos son del Estado. O sea, el gobierno como tal tiene unas responsabilidades, tiene unas tareas y también ha fallado. Sin embargo, lo grave es que falla todo el sistema. Mire lo que está ocurriendo en este momento. Cuando yo no sabía que habrían suprapoderes en el Estado ecuatoriano,
Y qué bueno cuando esos suprapoderes sea para bien de la sociedad, de la humanidad. Pero cuando esos suprapoderes están ahí para atentar y para convertirse en cómplices del crimen, oiga, eso es fatal. Y me refiero a la Corte Constitucional, mi querido Abad. La Corte Constitucional en pleno estado de excepción tienen la audacia, la osadía de negarle al presidente el hecho de que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a los centros carcelarios. Yo tuve acceso, está colgado en YouTube, de un periodista muy investigativo que con cierta destreza, sagacidad, con algunas estrategias, ha logrado penetrar a los centros carcelarios. Tiene unos reportes interesantes. Y él narra con lujo de detalle que la noche del 12 de noviembre, el fatídico 12 de noviembre, que murieron los 66 presos, pudieron haber muerto 900 presos, porque se estaba fraguando el ataque del pabellón 3 contra el pabellón 2. Y por lo menos estuvieron intentando penetrarlos, porque el pabellón 2 lo que hizo fue atrincherarse frente a que no tenía armas, no tenía cómo defenderse, atrincherarse y buscar un huequito donde la tierra pueda tragárselo, y trabajaron por lo menos 4 horas largas los del pabellón 3 intentando llegar. Ya habían avanzado tanto, según dice la posta, que si hubiera pasado solo una hora de tiempito les hacía falta para lograr burlar todos los anillos de seguridad para poder llegar, y allí sí, con dinamitas y con armas y con cuchillos y con fusiles y con todo. La orden era asesinar a 900 reos que están en ese centro penitenciario. ¿Y sabe cuál es la realidad? De que habían 350 policías, primero los guías aparentemente en el centro penitenciario, pero son los primeros que corren porque no tienen ni un tolete en mano. Luego habían 350 policías en el segundo anillo con su comandanta al frente. Y afuera habían 900 militares mirando al cielo, a vista y paciencia, aplaudiendo la matanza de lo que se estaba dando, porque las Fuerzas Armadas se negaban a ingresar al centro penitenciario. ¿Y sabe por disposición de quién? De la Corte Constitucional, pues, compañero. Entonces estamos hablando de un grupo indolente que es un poder del Estado, que no lo controla necesariamente el gobierno. Entonces, lo que a este país le pasa, mi querido Iván, es la desunión, es la desobediencia, es la sobradez de cada quien. Y usted observa que alrededor del sistema carcelario están las Fuerzas Armadas que tienen, están la Administración de Justicia, que a ratos resultan ser una mafia también, una situación terrible. De otro lado usted tiene a la policía, tiene a las Fuerzas Armadas, tiene a la Administración de Justicia, tiene al SNAI, bueno, tiene a un montoncísimo de actores institucionales involucrados que no necesariamente es el gobierno. En un momento dado, el brazo del gobierno queda corto. ¿Qué culpa del gobierno puede ser de que el día de mañana nombra a un director de cárcel y ese director de cárcel se dedica a traficar, a lucrarse? Por ejemplo, esos pabellones en Guayaquil se sabe que todos tienen un precio. Y los líderes de la mafia, los líderes de esas bandas, son quienes le reportan a esos directores carcelarios. Y usted se pregunta cómo es que ingresan tantos cuchillos y tantas pistolas y tantas armas. Pues un cuchillo se dice que cuesta $50 ingresarlo a la cárcel. Un machete cuesta $70. Una pistola cuesta $5,000 su ingreso. O sea, cuando las cárceles han sido tomadas como un negocio y cuando los reos son vistos como una mercancía, y entonces se le entrega la competencia, aquí se está diciendo que la BAFI internacional y tantas cosas. Yo un tanto me niego a creer eso, porque yo hasta ahora no he visto un estudio serio, una consultoría seria, y las consultorías se las hace consultando, preguntando, diagnosticando desde adentro. Y yo hasta ahora no he visto ninguna investigación que haya salido desde adentro
con la opinión, con el pensamiento, con el criterio, con el punto de vista de quienes realmente son afectados, mi querido Iván. Mucha gente de afuera, de países aledaños, sociólogos estarán preguntando, bueno, en esta crisis carcelaria a Ecuador no voy por esta situación. Anteriormente, Ecuador era un país de paz que mucha gente anhelaba estar aquí. No, tampoco es así, no hay que asustarse. El Ecuador sigue siendo un país de paz, sigue siendo un país que goza de sus garantías constitucionales. Ahora circunstancialmente está viviendo una situación que es totalmente corregible. Mañana que el Estado decida tomar el control. Si el Estado sigue indiferente como está, entonces sí seguirá calentando para constituirse o convertirse en una bomba de tiempo. Pero esa bomba de tiempo ya estalló. Lo peor que podía pasar ya pasó. Ahora el Estado está advertido y está alertado, diciéndole por favor, corrijan este mal, y el mal se lo puede corregir. Mañana las cárceles mañana el Estado se obligará a construir cárceles de máxima seguridad, y estoy seguro que estos líderes, cabecillas, estos reos, estarán viendo la luz del día a media hora, como es en Estados Unidos. O sea, en ningún país del mundo usted observa que las cárceles han tomado el poder y el control de medio Estado. Porque siendo así, ¿dónde están los criminales más peligrosos? ¿Dónde está Chapo Guzmán? ¿Por qué Pablo Escobar tenía tanto miedo de ir preso a los Estados Unidos? Porque sencillamente tenían cero poder y cero control. Es que en el momento en que usted le permite usar un celular a un reo, por supuesto que en ese momento le está dando poder, pues. El momento que le permite usar un arma adentro, por supuesto que le está dando poder. El momento en que usted le permite meter tanta droga a las cárceles, está dejando a que domine el desorden. Pero esas cosas el Estado sí las puede prevenir, por favor. No puede ser que los centros carcelarios no tengan cámaras de vigilancia. No puede ser que los guías y todos estos no tengan un arma. No es posible que la Policía Nacional esté maniatada y hayan 500 presos, 500 policías presos por haberse jugado la vida combatiendo la delincuencia y muchas ocasiones intentando detener cosas. Y aquí tiene un rol importante, por ejemplo, el Congreso Nacional en trabajar en cuanto a la reforma de leyes, también para que la policía tenga un poco de mayor poder, mayor competencia, y no sea el policía que le toca arrodillarse ante el delito y ante el amparo. Muy bien, con Nelson Valencia, un análisis bastante concreto, conciso, preciso. Iván Abad, amigos seguidores del Enlace Regional Informativo, pasamos con usted a estudios. Iván Abad, reportó Kirman Guerrero. Continúe usted con más de El Enlace Regional Informativo.